Hablemos en esta oportunidad acerca de la paciencia, virtud necesaria en tiempos de crisis. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, el versículo 12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. La paciencia es la virtud de quien decide no quedarse atrapado en una determinada circunstancia, sino aún perseverar hasta salir de ella. Recientemente escuchamos a través de las noticias, aquí en Venezuela y aún en otras partes del mundo, cómo el periodo de cuarentena fue extendido. Y esto generó ansiedad en algunas personas. En otros se han sentido un poco impacientes porque desde luego todos quisiéramos volver a nuestra vida rutinaria, nuestra forma de vivir y hacerlo con plena libertad. Quizás los empresarios ya desean poder aperturar sus negocios y llevar adelante sus trabajos. Los padres ya quizás desean poder llevar a sus hijos al colegio como rutinariamente lo hacen, pero cuando estas cosas ocurren, desde luego, alguna ansiedad puede generarse dentro de nosotros, pero es importante asumir este tipo de situaciones con la adecuada paciencia, esa virtud del carácter que nos permite no quebrarnos en medio de las esperas. De hecho, la Biblia nos narra algunas historias. Una muy icónica es la historia de Job. Dicen que Job era una persona estimada en la sociedad donde vivía porque, entre otras cosas, era un hombre con una buena familia, gozaba de buena reputación, tenía recursos económicos suficientes. De hecho, la Biblia lo describe como un hombre rico. Sin embargo, en un momento dado, perdió no solamente su riqueza, perdió todas las cosas que tenía en posesión, sino que también perdió a sus hijos y sus hijas murieron. Y aparte de esto, le sobrevino una enfermedad que afectó duramente su cuerpo. Job no la estaba pasando bien en ese momento. Sin embargo, una de las cosas que se dice de Job es que es un hombre o fue un hombre de paciencia. De hecho, Santiago lo menciona en su carta, el capítulo 5, el versículo 11. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Así que creo que la paciencia es la virtud de los que triunfan en medio de la adversidad. Ahora, ¿qué nos ayuda a mantenernos pacientes? Quiero mencionar entonces algunas cosas. La primera de ellas, aceptar la adversidad como parte de la vida. No estoy hablando de resignación, no estoy hablando de simplemente aceptar las cosas como, bueno, no hay más nada que hacer. No, estoy hablando de sabiduría. Estoy simplemente haciéndote reflexionar en que si aceptamos que la vida a veces traerá veredas difíciles y no nos negamos a ella, será más fácil que podamos salir cuando éstas se presenten. De hecho, Jesús así lo menciona. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Quiero detenerme para que compartamos un poco acerca de esa palabra, afrontar. Es decir, hacerle frente a las situaciones será muy importante si es que nosotros no queremos quebrarnos, si no queremos debilitarnos en medio de la adversidad. Afrontar es reconocer que en cualquier periodo y en cualquier momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con cosas que nos serán adversas. Así que eso es lo primero. Aceptar que la adversidad es parte de la vida. Hay personas que se niegan en su mente y se dicen frases como, esto no es justo,
¿Por qué esto me está pasando a mí? Y la pregunta es, ¿por qué no? Si estamos en la vida, en ella padeceremos algún tipo de aflicciones. Lo segundo que quiero resaltar en relación a cómo desarrollar un carácter paciente, aceptar que los seres humanos tienden a hacer lo que está mal. Sí, espero que todas las personas se comporten bien conmigo, tarde o temprano me sentiré defraudado, porque en realidad no siempre las personas se comportan bien. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno, dice Romanos capítulo 3, versículo 10. En algunos momentos alguien nos puede defraudar, alguien puede hacer algo que afecte nuestra vida. Esa es la verdad, esa es la realidad. Por eso es que personas egoístas, personas egocéntricas, personas amadoras de sí mismas, toman decisiones, no importa si eso termina afectando a alguien más. De ese tipo de personas está llena también la vida. Por ejemplo, gente corrupta que no les importa robar dinero a pesar de que eso afecte la salud o afecte la vida de alguien más. O pensemos en ese muchacho que fue atropellado por un conductor ebrio y él quedó lisiado de por vida. Pareciera que esto no es justo, pero la verdad es que nos vamos a encontrar con personas que actúan mal. Cuando leemos el Salmo 37, el versículo 1, nos encontramos esto. Dice, no te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Qué interesante. No te impacientes a causa de la gente, está diciendo el salmista. Porque las personas pueden tomar una u otra decisión. Las personas pueden cambiar en el camino, pueden comprometerse y luego no cumplir. Hay personas que van a actuar de esa manera, pero que eso no te convierta en una persona impaciente. A veces pueden ser personas alejadas de nosotros, como aquellos que inician una guerra y llaman al resto de las personas daño colateral. No les importa si alguien más muere, pero no siempre la gente está tan alejada de nosotros como un político que está en otra nación. A veces son personas cercanas. Una de las cosas que ayuda para ser pacientes en medio de las decisiones que otros toman es decidir perdonar. Decidir perdonar a quienes nos hayan ofendido. De hecho, eso es lo que Jesús nos enseña. Él nos dice, amen aún a sus enemigos y perdonen a aquellos que les ofendan. Es algo sencillo para nada, porque es probable que alguien te haya hecho algún mal y ahora mismo estés impaciente porque se haga justicia contigo. La búsqueda de justicia por nuestras propias manos puede generar dentro de nosotros mucha impaciencia, pero el perdón nos libera de eso. De hecho, el perdonar es una virtud que recibimos a través del Espíritu Santo. El amor es paciente. Quien ama desarrolla paciencia. De hecho, no solo con aquellos que hacen cosas malas contra nosotros, sino un padre que ama a sus hijos será más paciente con ellos. Una esposa que ama a su esposo será más paciente con él o viceversa. Las personas que aman a otros, con ellos será más fácil que puedan ser pacientes. Pero la paciencia también es un fruto del Espíritu. Por eso, creo que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, ha colocado a su Espíritu en nosotros, de tal manera que nosotros podamos desarrollar el fruto de la paciencia. Porque de otra manera, será muy difícil llevar adelante nuestra familia. Será muy difícil esperar
los tiempos necesarios para que las cosas importantes puedan llegar a un feliz término. E incluso la paciencia es necesaria aún para las cosas eternas, porque la Biblia nos enseña que al final recibiremos lo que Dios nos ha prometido si no abandonamos, sino que perseveramos hasta el final. Mira lo tercero de lo cual quiero hablarte para desarrollar paciencia. No dejar de hacer lo correcto. No dejes de hacer lo correcto. Eso fortalece también nuestro carácter y nuestra paciencia. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6, el verso 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Muchas veces la impaciencia puede tentarnos a tomar caminos incorrectos, a transitar por vías impropias. Pero ¿a qué te animo? Resiste esa tentación. Nada es tan importante en nuestra vida a la hora de pensar en el desarrollo de la paciencia como vivir una vida recta, esa vida que Dios espera de nosotros. Cuando tomamos decisiones de hacer lo correcto, una de las cosas que sucede es que nuestra conciencia se desarrolla como una conciencia limpia. Nuestra conciencia no nos acusa. Y cuando tal cosa ocurre, nosotros podemos descansar por las noches sabiendo que lo que hemos hecho ha estado bien. Quizás todavía tenemos que esperar un tiempo más para ver resultados de eso, pero sabemos que hemos hecho las cosas por las vías correctas. Por eso, ser paciente pasa por el hecho de transitar por el camino correcto, hacer las cosas bien. Y finalmente, lo cuarto que quiero mencionar: no olvides que Dios es compasivo y misericordioso. Así lo dice Santiago capítulo 5, que acabamos de leer en su parte, versículo 11 en su parte B. Dios es compasivo y misericordioso. Cuando somos pacientes, no lo hacemos simplemente para esperar algo que no sabemos si sucederá. Cuando somos pacientes, pero a la vez creemos en Dios, sabemos que estamos esperando por alguien que es fiel. Hay cosas que pueden tardar. Hay cosas que pueden no suceder en el momento en el que tú y yo lo anhelamos. Eso va a ser así. Pero cuán importante es recordar que quien espera pacientemente en el Señor gozará de su compasión, de su misericordia, de su amor, de su gracia, de su favor, pero sobre todas las cosas, de su fidelidad. Dios nunca deja de cumplir ni una sola de sus promesas. Si Dios ha prometido, será fiel en cumplir aquello que ha prometido. Espera. Así lo dicen muchos de los salmos: esperar pacientemente en el Señor. A veces no es fácil, sobre todo en tiempos de crisis, porque probablemente ahora mismo alguien está atravesando un tiempo de enfermedad. Pero te digo, espera pacientemente, porque hay una promesa de Dios sobre ti. Si has decidido creer en Jesucristo, si has hecho de Dios tu Padre, confía plenamente. Es probable que lo económico ahora mismo no esté yendo bien, pero estás haciendo tu parte. Recuerda, no depende solo de lo que haces tú o de lo que hacemos nosotros. Depende de que el favor de Dios esté sobre tu vida. Y cree, Dios te ama y Dios hará su parte. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso a la hora de tomar decisiones, es importante tomar en cuenta a Dios. De hecho, Jesús, estando en el Getsemaní, viviendo el momento más duro de su vida, porque sabía que venía el tiempo de la muerte, y fue con sus discípulos, y estando allí en oración le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Lo que estaba diciendo era, Dios, tú conoces mejor que yo lo que tengo que hacer. Tú sabes por qué tengo que atravesar esta situación. Y por eso, aunque desearía que esto fuera de otra manera, prefiero confiar en que tú, que eres fiel, sabes por qué tengo que atravesar tales momentos. ¿Cuán importante es eso para nosotros también? Yo no sé por qué atraviesas la situación que ahora estás viviendo. Probablemente tú no lo sabes a cabalidad, pero cree, hay alguien que sí lo sabe. Confía en Él. Él está sosteniendo tu vida sobre su mano. Y si es que no tienes esa seguridad, porque aún no has conocido a Dios como un Padre fiel y cercano, yo te animo hoy a lo que la Escritura dice. Todo el que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios le reconoce como su Hijo. Por eso, al cerrar esta reflexión de hoy, quiero hacerlo con unas palabras de Jesús. Estas palabras son muy interesantes. Se las dijo a sus discípulos. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa. Y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Juan capítulo 16, versículo 32. Digo que esto es interesante porque Jesús le está diciendo, hey, está llegando el momento donde todos ustedes me van a dejar solos. Y agrega, se irán a su casa. Creo que esta palabra es muy apropiada para este tiempo, porque muchas personas se están sintiendo solas y ansiosas. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que nos rodean han ido a sus propias casas. Están ahora ocupados de sus propias vidas. Y muchos han tenido que reorganizarse, pero otros simplemente la soledad les está pegando. Algunos quizá cumplieron años recientemente y no pudieron recibir la visita de todas las personas que quisieran o que hubiesen querido. Algunos han tenido que estar trabajando desde sus casas. Hay personas incluso que sus rutinas se han roto, como es el caso, por ejemplo, de los autistas. Pero Jesús decía, aunque ustedes se irán a sus casas, yo creo esto, decía Él. Aunque ustedes me dejen solo, no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Y eso te recuerdo hoy también. Aunque estés en tu casa y aparentemente estás solo, no lo estás. Tu Padre está contigo. Quiero terminar con una oración. Pero antes de hacerlo, quiero preguntarte, ¿qué te ha generado impaciencia en este último tiempo? ¿Qué ha pasado en esas noches donde el sueño parece que te ha abandonado? ¿Qué estás esperando que suceda y pareciera que se tarda? ¿Te parece si hoy les dices, Señor, no quiero vivir en impaciencia? No quiero vivir en ansiedad, en tensión y en preocupación por las cosas que no controlo. Porque hay situaciones en la vida que definitivamente nosotros no controlamos. O quizás tengamos que decirle, Señor, no voy a vivir en impaciencia por las decisiones mal tomadas de alguien más, sino que hoy dispongo a hacer lo que es correcto delante de ti y delante de la gente también. Y aún, Señor, quiero esperar pacientemente en ti. Sé que tienes planes y propósitos de bien para mi vida. Oramos juntos. Si estás en casa, pónganse de acuerdo. Si hay alguien más que sirve al Señor, que sigue al Señor, si hay otro hijo de Dios contigo, si hay alguien de la familia, tomen tiempo en este momento para orar juntos y decirle, Señor, aquieta nuestro espíritu, aquieta nuestros pensamientos,
No nos dejes caer en amargura, en resentimientos, sino fortalece la virtud de la paciencia en nosotros. Oremos. Padre, quiero darte gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos en torno a tu palabra. Aunque sabemos que la vida a veces puede tornarse difícil, hoy reconocemos que esos momentos no tienen que dejar una huella de ansiedad y preocupación en nosotros, que podemos afrontarlo y fortalecer nuestro carácter, que podemos hacerlo con la fuerza y la sabiduría que nos viene de ti. Padre, te pido que cada persona que hoy está reunida en sus casas pueda disfrutar de la tranquilidad de saber que aunque están apartados, no están solos, que tú estás con ellos, que eres tú el que nos cuida, que eres tú el que nos ama, que eres tú el que nos bendice, que eres tú el que está al control de nuestras vidas. Oro aún por los necesitados, por aquellos que hoy requieren de un toque tuyo sobre sus vidas, en cualquier área de ella. Creemos, Señor, que tú que eres fiel, cumplirás cada una de tus promesas. Oro en tu nombre, querido Jesús, y te doy muchísimas gracias. Amén. Un abrazo para todos, queridos. Espero que esta sea una buena semana y no olviden, desarrollemos paciencia, la vamos a necesitar y saldremos adelante. Que Dios les bendiga.